Hermanos, durante este tiempo he estado hablando sobre el Evangelio de Mateo y he estado paseándome por varios capítulos, enfocándome en quién es Cristo en nuestras vidas, la superioridad de Cristo, la ubicación de Cristo ante el ser humano. Y bueno, tengo que decirles que hoy es el último tema que voy a tocar acerca del Evangelio de Mateo. Quisiera en mes de junio, que ya empieza nomás esta semana, vamos a estar enfocándonos a partir de junio, enfocándonos en el libro de Josué. Y quisiera cerrar el tema de Mateo con el capítulo 27, hablando acerca de la cruz. Cerramos con la cruz. La cruz reveló al Hijo de Dios. Y nos vamos a enfocar en Mateo 27 y los versículos que leyó Nahuel. Voy a estar tomando ciertos versículos de ahí para poder tener el estudio en esta tarde. No sé cuántos de ustedes habrán visto, pero si tú hablas de biografía, de la biografía de una persona, tú vas a ver tomos, ¿no? Nunca me he puesto a estudiar la vida de Artigas, ¿no? Artigas, el prócer de Uruguay. Pero en general, sea cual sea, tú vas a ver libros, vas a ver bibliotecas hablando de una persona, la historia de una persona, muchas páginas hablando de una persona, pero cuando toca el tema de ya sus últimos días o el fallecimiento de esa persona, utilizan pocas páginas, unas cuantas nomás. Mucho es lo que hizo en su vida y un poco para ya concluir su existencia. En los evangelios, déjame decirte que es todo lo contrario. Por ejemplo, Mateo, de los 28 capítulos que tiene, aproximadamente utiliza aproximadamente 7 capítulos. De los 28, aproximadamente 7 capítulos utiliza para hablar de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso sin incluir que también Mateo, Marcos, Lucas, Juan utilizan varias cantidades de versículos y capítulos para hablar de la muerte de Cristo. Y esto es importante porque tenemos que entender que la vida del ser humano termina con la muerte. Pero Jesús rompió esa barrera y ahí empezó una nueva vida en Cristo. Y es lo que nosotros, como hijos de Dios, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos decir. La muerte no venció a Cristo y continúa la historia para la eternidad. Amén. Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Y te acuerdas cuando habíamos hablado de Mateo 26 la semana pasada y habíamos hablado de la última cena? ¿Te acuerdas de Jesús rodeado de esas personas a las cuales amaba y cómo él se sentía en ese momento, pero no se sentía derrotado, no se sentía que había perdido las esperanzas, sino que mostró su amor y terminamos el último dando una alabanza al Señor, así como Jesús le cantó también en el tiempo de la Pascua que celebraban ahí. Igualito, ahora estamos en la etapa del capítulo 27. En el capítulo 27 vamos a ver el arresto injusto. Vamos a ver que hay un juicio ilegal. Vamos a ver que es lastimado el Señor Jesús. Vamos a ver también de que la cobardía de Pilatos, la furia de los soldados romanos y la crucifixión final del Señor Jesucristo. Ahí es donde quisiera que nos enfoquemos, porque vamos a ver que Jesús fue acusado de 3 cosas. Para poder entrar ya en el capítulo 27, Jesús fue acusado de 3 cosas. Primero, de engañar a la nación. Él hacía, los líderes religiosos y los políticos estaban diciendo al Imperio Romano que Jesús estaba presentándose como alguien que alteraba el orden y que hacía desorden y quería provocar a la gente a que haga ciertas cosas que no eran propias en el orden que los romanos habían estipulado. También era acusado de prohibir pagar impuestos. No sé si te acuerdas, esto es una falsedad. Porque te acuerdas que los líderes religiosos le preguntaron en Mateo 22, le dijeron, Señor, ¿a quién debemos darle nuestros impuestos? ¿Debemos de darle los impuestos al César? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No les importó?
agarraron y lo acusaban de decir que no quieren que se paguen impuestos. Y la otra acusación que era, se proclamaba rey. Esto iba en contra del Imperio Romano porque solamente había una autoridad aquí. Y él, al querer ser rey, automáticamente lo acusamos de organizar una rebelión contra el Imperio Romano. Esas fueron las acusaciones que se presentaron ante Jesús. Por supuesto que tú sabes la historia, ¿no? Como Pilatos agarró, se lavó las manos, yo no encuentro nada en este hombre, pero allá su muerte va a estar en sus manos de ustedes. Y ahí es donde entramos a Mateo 27 y decimos a partir del versículo 27. Y vamos a ver 3 puntos principales aquí, hablando de la cruz que reveló al Hijo de Dios. El primer punto es el rey humillado. El segundo punto es el Salvador abandonado. Y el tercer punto es el Hijo de Dios revelado. Permítame orar. Amado Padre, que sea tu palabra, Señor, la que guíe nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos dé el entendimiento. Que cuánto nos amas, cuánto es lo que has hecho por nosotros. Señor, que este tiempo sea para tu honra y tu gloria y edificando tu cuerpo hasta el día de tu venida. Padre, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, por favor, vamos al primer punto, el rey humillado. Versículos 27 al 31. Permítame leerlo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña, le golpeaban en la cabeza. Después de haberla escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. Muchos historiadores dicen de que este lugar en donde estaban reunidos era la fortaleza de Antonia. Ahí se reunía el grupo de soldados y aproximadamente ese lugar donde se reunían los soldados, había un promedio de 600 soldados que estaban reunidos en esa zona, en ese lugar donde se juntaban para poder hacer las estrategias, enviar a los equipos a hacer las batallas. Era un grupo grande y no era un grupo de personas que, bueno, vamos a pasar el tiempo. Verdaderamente eran sicarios, eran asesinos, eran personas brutales. Ya te habrán contado acerca de los soldados romanos. Ellos eran especialistas en la tortura humana. Ellas buscaban la forma de cómo hacer sufrir hasta el más último de tus sufrimientos sin que te mueras. No te dejaban morir para que sufrieras lo más que pudieses. Esos eran los soldados romanos. ¿Y te imaginas rodearlo al Señor Jesús y que adelante de él estén ellos y lo visten? Dice aquí que le ponen algunas cosas encima y le pusieron un manto escarlata. También podríamos decir como un manto púrpura, que es un color más conocido. Este manto normalmente se utilizaba, el color de este manto era conocido para la realeza, personas con autoridad. Los soldados romanos, ¿de dónde tienen esa túnica? Bueno, se dice que en esos tiempos los soldados romanos no tenían uniformes como ahora te dan en el ejército. No es que muy bien, ahí están tus botas, tu pantalón, tu camisa, tu casco. No. ¿Qué hacían los soldados romanos en ese tiempo? Reciclaban las ropas, iban dando nuevas ropas o cedían las ropas del otro soldado, recuperaban ropas de otros soldados. Todo eso lo utilizaban. Dentro de eso, la manta púrpura que se dice acá, muchas veces la utilizaban los soldados romanos para utilizarlo como abrigo dentro de su uniforme de batalla. Esa manta púrpura fue la que le pusieron al Señor Jesús. Ahora, y analizando este versículo, ¿cómo se lo habrán puesto? ¿Tú has puesto a pensar cómo le quitaron sus ropas? ¿Cómo lo despojaron? ¿Delante de cuántas personas lo desnudaron? Y no me imagino que habrá sido bonito, ¿no? Me imagino que lo habrán roto su ropa, lo habrán jalado y lo habrán tirado, porque Jesús ya había sido lastimado, ya había sido golpeado.
con esos látigos que tú ya conoces, pedazos de hueso, fierro, que les desgarraba la carne. Y todo eso le sacaron las ropas y le pusieron las mantas. ¿Cómo le habrán puesto la manta? ¿Se la habrán puesto bonito? A ver, levanta el brazo izquierdo, levanta el brazo derecho, te lo voy a... No, todo un maltrato brutal para él. ¿Para qué? Para decir, bueno, ya que dices tú que eres el rey, a ver, te vamos a poner como rey. Luego de eso, agarraron y le pusieron una corona de espinas. Es muy interesante cómo la corona de espinas verdaderamente nos hace reflejar. Permíteme leerte primero para poder cerrar esto, para poder ir en la hilación con Vivi para que no nos perdamos. Le pusieron el manto escarlata, le pusieron la corona de espinas, una caña como cetro y se arrodillaban fingiendo adoración. Eso es lo que el pecado hace con las personas. Tú piensas de que solamente es una ofensa, pero ¿sabes qué? Cuando pecamos, verdaderamente nuestro corazón lo que hace delante de Dios es burlarse de Él. Eso es lo que ocasiona el pecado. Y nosotros queremos ver esta escena muy importante, porque Filipenses 2:8 dice así, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me gusta cómo dice el versículo, me quisiera saltar hasta el versículo 40. No sé si tú te has dado cuenta, si traemos a memoria, qué le pasó a Jesús en sus días en el desierto cuando vino Satanás y lo tentó. Es lo mismo que pasó aquí en el versículo 40. Mira, salta hasta el 40. Y diciendo, tú que derribaste el templo en 3 días, lo reedificás. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 42. Y otro salvó, ¿así mismo no puedes salvar? Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en ti. Qué tristes son estas afirmaciones que ellos dan, porque a veces las personas hacen eso, agarran y quieren que Jesús, dame pruebas, hazme esto, muéstrame esto. Y a veces yo lo comparo con las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús cuando estaba en el desierto. Y ahora vienen estas personas delante de él, creyéndose que, a ver, si tú qué dices, ¿por qué no me demuestras? ¿Por qué no lo haces? Me hace pensar mucho en qué condición estaba Jesús para poder no enfocarse en las palabras ni en las personas que lo habían acusado, lo habían visto, lo estaban condenando y por culpa de ellos estaba siendo crucificado, iba a crucificarle. Yo decía, ¿dónde está mirando Jesús? ¿Qué está haciendo? Ahí es donde regreso otra vez a la corona de espinos. Esta corona de espinos, pues es como un arbusto largo, son maderas gruesas que con palos los entrelazan para poder hacer un pequeño corona, como la corona de los romanos, como ¿cómo se llama esto? Lo del Imperio Romano que se ponían en la cabeza como un laurel, igualito. Eso viene a ser una corona, también burlándose del rey de los judíos, el disque rey de los judíos para ellos. Si tú te pones a pensar, esta corona representa el pecado y la maldad que cayó sobre toda la tierra. Si recuerdas Génesis capítulo 3, vas a ver en los versículos 17b y 18, 17 la última parte y el 18, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Te acuerdas esta parte del versículo? Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La maldición que cayó por causa del pecado, toda esa maldición que cayó sobre la tierra, ahora esa maldición está cayendo sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Qué triste es pensar en cómo los soldados pueden agarrar una vara y decir, sujeta, agarra, y comenzar a burlarse de él, agarrar esa misma, no te golpees, no te golpees, o agarrar el palo y darle en la cabeza, o reverenciarle y escupirle en la cara. Eso era lo que estaban haciendo, verdaderamente ridiculizando al rey. ¿Y por qué el Señor Jesús no se paró y dijo, basta? Y se hubiera acabado. El Señor, así como dijo Satanás a Jesús,
Si tú te lanzas y le dices a los ángeles que te recojan, te van a recoger. ¿Por qué Jesús no agarró y les dijo, ¿saben qué? Se acabó. Manda a sus ángeles, destruye a todos, se acabó, perecen todos. Jesús estaba viendo más allá de lo que estaba al frente de él. Me ponía a pensar y decía, ¿por qué? ¿Por qué no solamente los detuvo? ¿Por qué no los cayó? ¿Por qué no habló? Y a veces es así como nosotros lo vemos. Yo quiero mirar a Dios, pero a veces se me presenta una cosa. Y cuando la pongo delante mío, yo intento ver a Dios, pero no lo veo bien. Y a veces me enfoco en esto para decir, esto me distrae. Esto le presto más atención que Dios. Yo creo que Cristo, cuando estaba durante todo este proceso, no estaba mirando lo que estaba pasando adelante de él. Estaba mirando la eternidad. Estaba mirando a su Padre celestial. Estaba mirando la gloria eterna. Estaba mirando la salvación de muchos. La salvación tuya y mía. Pero a veces nosotros somos así. ¿Cuántas veces tú, esas pequeñas cosas que se ponen delante tuyo, agarran y te separan de Dios? Agarran y ¿sabes qué? Te alejan de la voluntad de Dios. Señor, si tú me haces esto, ahí sí voy a creer en ti. Señor, si tú me haces esto, yo voy a servirte como tú quieres. ¿Por qué te parece que esto es más grande que tu Señor? Que verdaderamente darle la gloria a tu Padre eterno. Pero no, nosotros nos justificamos. Creemos que esto es más grande que yo. Y a veces pensamos y decimos, el plan de salvación es este. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero nunca le has dicho, ¿sabes qué? La salvación es gratuita, pero todo lo demás te va a costar. El llamarte un hijo de Dios, el identificarte con Cristo, te va a costar. ¿Por qué no le muestras que en la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo, carga tu cruz y sígueme? Pero no, eso no queremos decirle a la gente. No, eso no quiero que ustedes sepan. ¿Por qué? Eso es lo que nos corresponde. En este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Es porque a veces nosotros queremos solucionar este problema. Y a veces nosotros, en vez de ver al Todopoderoso, digo, no, un ratito, me lo llevo, yo lo voy a solucionar. Y cuando ya caes en la desesperanza, en la tribulación, ay, recién Señor, no puedo. Y el Señor en su gracia y su misericordia te saca de ahí. ¿Y cuántas veces hemos caído en ese error? Sin embargo, Jesús no fue así. Jesús no miró a los que lo estaban lastimando. No miró la cruz. Me gusta cómo dice John MacArthur, dice, la cruz no fue un accidente trágico. Fue una cita divina. Jesús sabía que la cruz era necesario, pero que no era el final. No era todo. El todo y mi final no termina aquí. Mi todo y mi final, no hay un final. Si se ha puesto tu fe en Cristo, es para la eternidad. Y eso es lo que sucede con nosotros, hermanos. Eso es cuando tú puedes entender que en este mundo vamos a sufrir. Vas a sufrir humillación, vas a sufrir torturas, vas a sufrir contigo mismo, por tu culpa misma. Sí, somos pecadores. Satanás te va a querer hacer caer. Las tentaciones van a venir a tu vida. Las pruebas para perfeccionarte van a estar ahí. ¿A quién estás mirando? ¿Miras tus problemas o miras al Todopoderoso? Déjame decirte que Cristo miró al Todopoderoso y terminó bien lo que Dios le había encomendado. El segundo punto es el Salvador abandonado. Vamos a leer, por favor, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírle, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle.
Mateo ya no está enfocado en lo que estaba sucediendo alrededor de Jesús. Mateo ahora está enfocado en el momento de la cruz, en lo que Jesús estaba pasando. Ya no está mirando alrededor. Y es importante que podamos ver lo que sucede aquí. Acá dice la hora, más o menos estamos hablando que la primera hora es a las 6 de la mañana en este tiempo para el pueblo judío, 6 de la mañana. Estamos hablando de que si era la hora sexta y el día empieza a las 6 de la mañana, la hora sexta debería ser al mediodía. 6 horas más, 6 más 6, 12, muy bien. Mediodía y la hora novena hasta las 3 de la tarde. Ese fue el lapso de oscuridad que cayó sobre todo el lugar que estaba ahí, por causa de lo que estaba sucediendo. Y es así. Si tú puedes ver en la palabra de Dios, muchas veces la naturaleza también fue parte de demostrar lo que Dios estaba haciendo. Tú puedes ver que esta oscuridad estaba mostrando el sufrimiento de lo que estaba pasando en ese momento. Todo el pecado de la humanidad puesta sobre Jesucristo. Puedes ver también que muchas veces es lo que sucede con nosotros. Puedes pasar situaciones en las cuales estamos siendo abandonados. Tú puedes agarrar y decir, ¿dónde estoy? ¿Por qué me pasa esto? Señor, te oro, te rezo, hago lo que sea y no me escuchas. Es un momento en el cual fue muy doloroso para Jesús, porque Jesús, de todo lo que estaba enfocado, no debió, pero lo que le correspondía por causa de cargar todo el peso del pecado, fue que la presencia de Dios se fuera de él. Y Jesús termina diciendo esta frase de Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que ese fue su clamor. Si tuvo algo que decir, fue verdaderamente, no me abandones, Señor. Pero no era porque Dios lo estaba juzgando a él como pecador, sino porque tienes que ver la magnitud del pecado. Dios aborrece el pecado. Jesús, por haber asumido la carga del pecado, Dios le tuvo que dar la espalda a su propio hijo. No lo podía ver por causa del pecado. Permítame, esta frase de Elí, Elí, lama sabactani, también la puedes ver, es un salmo que habla es un salmo mesiánico. Los salmos mesiánicos son salmos proféticos también. Este está escrito por David, que muchas veces se utiliza para poder dar a entender sucesos que iban a pasar y que eran eventos futuros que iban a venir. Mira el dolor con el cual se describe este evento futuro que David quiso profetizar en el Salmo 22. El primer versículo dice justamente Elí, Elí, lama sabactani. El versículo 14 dice, mi vida se derramó como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera, se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. Mi lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies, y puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Esto no es un grito de incredulidad. Esto es lo que Cristo le costó cargar el precio de tus pecados, de mis pecados, en la cruz. Y aquí es donde quiero que ustedes entiendan que viene a ser la doctrina de la sustitución.
para que tú puedas entender, pero ¿por qué? ¿Cómo él y yo que estoy acá y él que lo hizo hace mucho tiempo? Permíteme leerte un par de versículos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Isaías 53:6, la última parte dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados, en él el pecado de todos nosotros. Ahí es donde nosotros podemos entender, Dios ha querido y quiere salvarnos, quiere volver a tener una relación personal con nosotros, pero hay un vacío estrecho, grande, que se llama pecado. Que tú intentas hacer lo que quieras para poder llegar a Dios, nunca lo vas a hacer, porque tus manos están sucias de pecado. Cualquier cosa que quieras hacer para llegar a Dios no va a llegar de la manera santa que es Dios. Por eso que Dios en su santidad mandó a su Hijo Santo para que tú puedas ser salvado por Él. Por eso que Jesús terminó diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Poner tu fe en el Señor Jesucristo es la única forma para decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti yo estoy condenado, yo merecía estar en esa cruz. Pero tú estás pagando un precio, es como un cheque en blanco al portador. Si tú agarras y decides recibirlo, automáticamente tienes el regalo de la vida eterna. Jesús, ¿qué hace? Jesús paga el precio por nuestros pecados. Jesús dice, consumado es, paga el precio por nuestros pecados. Él ya pagó la deuda por ti y por mí para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, ya no debo nada, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Si tú te has arrepentido de verdad de tus pecados, si tú eres nueva criatura en Jesús y dices, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, tú todavía tienes una deuda. No una deuda de salvación, sino una deuda con aquel que pagó tu deuda. Eso es identificarte con tu Señor, porque los que creemos en Cristo, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Pero no. Yo quiero la salvación, pero no quiero la cruz. Yo quiero tener vida eterna, pero no vivir en santidad. Yo quiero las bendiciones, pero no los sacrificios. ¿Eso es verdaderamente ser un hijo de Dios? ¿Eso es verdaderamente reconocerlo a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Eso es verdaderamente lo que el Señor espera de aquel que ha puesto su fe en Él? Hermanos, hay que entender, el pecado separa, destruye, condena y merece juicio santo. Eso es lo que merecemos nosotros por nuestro pecado. Y muchas veces nosotros agarramos y decimos, ¿sabes qué? Señor, gracias por la salvación, no me des nada más, solo quiero salvación y quiero vivir mi vida como la vivía antes. ¿Eso es verdaderamente que sea tu Señor y Salvador? Vamos al tercer punto y último. El Hijo de Dios revelado. Vamos a leer, por favor, el versículo 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Llegamos a la parte en que Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu.
nosotros pensamos que Jesús no tenía el control. Jesús hasta el último momento tuvo el control en la cruz. No cayó en la desesperanza. Al contrario, con voz enérgica entregó el Espíritu al Señor. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre. Mira lo que dice Jesús. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo dio su vida voluntariamente por ti y por mí. ¿No te sientes verdaderamente agradecido? No. Yo, Daniel, no me digas de estos problemas porque yo ahorita tengo mucho. Y yo sé que la iglesia es importante, pero no me paga mis deudas, no me sustenta, no da de comer a mi familia. No tengo esta situación, pero es que tú no me entiendes. ¿Tú crees que el Señor no te entiende? Él entregó su vida por ti y Él entendía muy bien por quiénes estaba pagando el precio en la cruz. Y ahí es donde Él te dice, ¿sabes qué? Nadie me lo quitó, yo lo entregué. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Nadie me lo va a quitar, yo lo puedo volver a tener porque es mío. Y eso es lo que le ha dado el Señor. Entonces ocurrieron algunas cosas sobrenaturales. El velo del templo se rasgó. La entrada al lugar santísimo era algo inconcebible para cualquier persona. Recuerda que estaban en el tiempo de la Pascua, celebración donde había mucha gente que estaba ahí disfrutando de ese tiempo, y que hubiera ese terremoto y que el lugar santísimo, más o menos de una dimensión de 6 metros de largo por casi 9 metros de ancho por 6 de alto, y una cortina que aproximadamente tenía de grosor un aproximado entre 8 a 10 centímetros de grosor, verdaderamente no podía ser cortado por persona, por alguien o por un ser humano. Era algo imposible. Era imposible poder entrar a la presencia de Dios. Pero ahí es donde el Hijo de Dios se revela. Cuando murió el Señor Jesús y expiró, Él agarró, y ¿qué hizo Dios? Rompió ese velo de arriba hacia abajo, mostrando que ninguna de las cosas que tú puedas hacer te va a poder salvar tu relación de abajo hacia arriba. Dios es el que vino y rompió ese velo que nos separaba de una relación personal con Él. Y ese velo es lo que nosotros ahora ya no tenemos. Podemos entrar a la presencia de Dios con acción de gracias, con alabanza, con gozo, con un disfrute único. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos ese tiempo con nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a querer darle la gloria a Dios? Señor, ahora puedo entrar ante ti, ya no necesito un sacerdote, un sumo sacerdote, que matar un cordero. No, consumado es, todo ya está. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y otra vez vuelves y me dice, es que no me entiendes, Daniel. Y otra vez, mañana voy a regresar a mi rutina y a mi día y a mi vida, y otra vez caigo en la monotonía. Es porque otra vez estás mirando esto. Esto es más grande que tu Señor, que tu Salvador. Esto es más grande de lo que quiso hacer Dios por ti. O estás mirando como Cristo. La cruz es un paso más, pero la eternidad y obedecer a mi Dios, eso es lo excelso. Mi eternidad con mi Señor va a ser lo mejor. La tierra tembló. Ahí yo me acuerdo, hay una canción, un versículo también que dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que la tierra temblara también era otro simbolismo también, porque muchas veces la tierra gimió cuando estaba la presencia de Dios. El monte Sinaí en el Éxodo 19, la visión de Ezequiel,
Apocalipsis y ahora la resurrección de Jesús en Mateo 27. Eso es lo que la tierra verdaderamente muestra. La creación habla, está dolida porque el Creador está sufriendo muerte por pecados, por el pecado de la humanidad. Las tumbas se abrieron. Tenemos que tener un poco de cuidado con estos versículos porque no hay mucha explicación acerca de esto. Sin embargo, debemos de entender que cuando las tumbas se abrieron, hay dos cosas que sucedieron. En el terremoto, recuerden que las tumbas no eran como las que son ahora. Pueden ser que sepulcros se abrieron, sí, y que habían personas, se presenta como un hecho en el cual la muerte de Cristo tiene poder sobre la muerte del ser humano. ¿Y qué tenía que suceder aquí? Como dijo 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando Jesús murió, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, porque el reino de la muerte acababa de recibir el golpe definitivo. Cristo venció a la muerte. ¿Cómo fue esta parte? No se explica mucho en otras secciones, pero sí se puede decir que Jesús, cuando resucitó, no fue en el momento de la muerte de Jesús que estas santos resucitaron. Ellos resucitaron después que Jesús resucitó, como dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesús resucitó y después de ellos resucitaron santos. No da mucho detalle, pero dice que estos que resucitaron, estos santos que resucitaron, regresaron a la ciudad. No me imagino qué habrá sido tocar la puerta y pasar y no creo que le hubiera... ¿Y tú qué haces acá, no? Creo que hubiera sido algo más como perplejo, algo más como asombrados. Y lo más interesante es qué hubiesen comentado. ¿Tú qué crees que estos que resucitaron cuando fueron para la ciudad estuvieron hablándole a las personas? Yo creo que estuvieron hablándole de la labor que hizo Cristo con la muerte y cómo Él resucitó de los muertos y cómo también ellos resucitaron con el poder de Cristo. Y esa es la esperanza para todos los nuevos creyentes, que si tú pones tu fe en Cristo, la muerte es solamente un paso para poder estar en la eternidad con la gloria de nuestro Señor y Salvador y Dios Padre. Las tumbas se abrieron. Hermanos, nosotros estábamos como tumbas, pero el poder del Señor nos liberó y nos sacó de esas tumbas. El último me encanta, porque es el centurión confiesa quién es Jesús. Ni siquiera el pueblo escogido por Dios, ni los líderes, ni siquiera los que estaban ahí. Un centurión. ¿Quién es un centurión ahí? Uno de los oficiales romanos que solamente dijo en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. En algún momento en nuestras vidas ha llegado un punto en el cual tú también has dicho, o no, quizás no todavía, que verdaderamente ese Jesús es el Hijo, el único Hijo de Dios. Dios Hijo, que se entregó por nosotros en la cruz. Este centurión vio todas las señales. No tuvo que agarrar y decir, muy bien, lee Romanos, muy bien, ¿saben lo que dice Juan 3:16? Él vio y creyó. Cuánto más nosotros que no lo hemos visto y creemos, verdaderamente vamos a poder ser glorificados para la eternidad. El centurión confesó que Jesús era Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Él tuvo el poder para vencer la muerte? ¿Tú crees que Él resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios Padre y tiene poder sobre todo nombre en la creación? ¿Y por qué a veces lo minimizas? ¿Y por qué a veces lo haces tan pequeño y tus problemas más grandes que Él?
¿Cuántas veces estás poniendo tu confianza más en tu propia prudencia que poner tus cargas a los pies de la cruz de Cristo, descansar en tu Señor y tu Salvador? Quiero cerrar con los 3 puntos con los que había empezado. La cruz revela al Hijo de Dios. ¿Tu vida revela al Hijo de Dios? Mira lo que sufrió el Rey humillado, el Salvador abandonado, el Hijo de Dios revelado. Hermanos, está en nuestra responsabilidad poder definir. Tienes que tomar una decisión, así como lo hizo el centurión. Ante todas las evidencias, ¿vas a poner tus miradas en las cosas del mundo o vas a enfocarte en quien puede ser por la eternidad y para la gloria de Dios tu Señor y Salvador? Pero tienes que tomar una decisión. No te quedes con esa duda en tu corazón. Y yo te animo, pon tu fe en Cristo Jesús.